Guys, today's video, anniversary ng Kalipi. Bayanihan. Anniversary ng Kalipi. Today. Lahat ng mga membro ng Kalipi isa dito. Ayan. Hindi pa nag-umpisa ang program. Wala pa yung mga kasama ko dito sa table. Wala pa yung mga kabisnin pa rin. Dito kami sa Oriente Hotel Oriente. Faustino, Chef Nyo, and the Vice President, Mr. Abelino Santil. Let's welcome them with a big applause. Okay, ako din po kasi ang mag-lead ng bayang magiliw. So, please bear with me. Pakilagay po ang kanang kamay sa ating dibdib. Bayang magiliw. Awit. Bayang magiliw. Meron sa silangan. Alam ng puso. Sa dibdib mo'y buhay. Lupang hirang. Hace en la vida de nuestra ciudad. Hace unas semanas nos encontrábamos en la Villa del Sinodón, aquí en la plaza de San Agustín, y son frecuentes los encuentros que celebramos con ustedes. Por tanto, me permitirá que salude a todos y cada una de las entidades que forman parte de la Federación, de una manera especial también a los representantes de las comunidades religiosas que se encuentran aquí. Y por supuesto, a esta embajadora permanente que tiene, por supuesto tenemos a la cónsula, a la cual quiero saludar muy afectuosamente, pero Macrina, que también es una permanente embajadora de las Filipinas en Barcelona. Macrina, muchas gracias por la tarea que tú haces. Los lazos de nuestro país con Filipinas son centenarios y la historia nos ha unido en circunstancias no siempre fáciles y el proceso de liberación de Filipinas, la emancipación a finales del siglo XIX, con un héroe que tiene su plaza también aquí en Barcelona, el doctor Rizal, al cual también nosotros desde Barcelona podemos y queremos honorar. Y por supuesto la aportación permanente que la comunidad filipina hace en la vida de nuestro país. Barcelona, saben ustedes perfectamente, es una diversa que se ha ido haciendo a lo largo de su historia de las aportaciones de culturas que nos han venido de todos los siglos, desde los fenicios y los griegos hasta las nuevas migraciones, entre las cuales, por supuesto, ha habido la importante aportación de la comunidad filipina, que además tiene esta relación con nosotros, pero también de la historia religiosa que ha unido, también hablando de historia, Filipinas y España y Filipinas y cada uno. Es un honor grande poder compartir con ustedes este rato y esperar que esta relación entre las Filipinas. We tried our best to be here because well, Kalipi is very dear to our heart. No? Yung mga presidente ko, both past and present, kasi nakikita ko nandito rin yung mga past presidents, no? All of them, kahit na yung mga hindi members ng Kalipi, no? All the organizations, nakikita ko kasi yung mga leaders, the organizations that are not part of Kalipi or that are not members of Kalipi are also represented by no other than their officials, their presidents. And thank you also for their presence and for their support to the Kalipi Association. Kami po sa konsulado, alam niyo naman na we cannot function
effectively without the support of the community. And we can only do so much with your help. We try to do as many projects that concern the community as much as possible, but we can only be effective in our mandate if we have the support and partnership of the community. And totoo yun. Hindi lang siya with our mission, aligned with our mandate as the consulate. And itong Kalipi po, alam niyo naman, it's the only umbrella association here. And we hope na yung ibang mga organizations mag-member din kasi mahirap na hiwa-hiwalay tayo. Mas maganda na magsama-sama tayo nagtatrabaho. No? Natural lang na kuminsan hindi tayo nagkakasundo. Natural lang yun eh. That's, kahit lang sa isang maliit na pamilya. No? Hindi naman palaging smooth sailing. Eso, la palabra misión es la palabra de la iglesia. Lo que hicimos nosotros, lo que estamos en el mundo, es una misión. Por eso, nosotros, nuestros líderes, gracias y siempre.
Tapos na ang party. Wala si Kuya yan. So, kami pauwi na. We're going home. Si Brother Jobert talaga naman. Saglit lang magkuha ko picture. Sige, mag-video pa yung picture din ako. Sige na, Tiyoy. 1, 2, 3. Bakit ayaw? 1, 2, 3. Ayaw. Lokay. Ayaw. Ipatayin mo muna video. Hindi, meron. Pwede yan. Baka nakuha na. Nakuha na yun. Sigurado ka. Oo. Baka andun yun. Wait lang. At Oriente Hotel. Ano ginagawa na cellphone mo, Ate Joy? Kaya nga, Tiyoy. Ayun o, salamin. Salamin. Sabihin mo sa akin. Nala? Bakit video? Mablay. Madumi sa Yan, ito yung Oriente Hotel. So, kami pauwi na. Tapos na ang anniversary party. Gusto pa yatang sumayaw Kaloka ka. Yan. Halika dito. Ang ganda ng nila dito, reception.